Bien, el tema que hoy voy a compartir con ustedes se titula Fisiología del aparato digestivo. Personalmente es un tema que me gusta mucho, es muy interesante, es maravilloso cómo esta obra de arte que hizo el señor funciona y tiene tantos detalles. Así que vamos a ir compartiendo. Yo voy a hablar a grandes rasgos, porque esto en sí hay muchos, pero muchos detalles, pero espero que les pueda quedar claro. Bueno, acá tenemos el sistema digestivo, yo se los presento. Comienza con la boca, esa es la primera parte. Luego continúa con la faringe, continúa con el esófago, eh, luego, ¿cierto?, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el ano. Y también hay dos glándulas que participan, que es el hígado y el páncreas. Lo interesante de este aparato digestivo es que es un largo tubo. Si ustedes se fijan, desde la boca hasta el ano, siempre hay una continuidad. Siempre es único, siempre se sigue una línea, es solo un mismo tubo. Y lo maravilloso de esto es que mide entre 7,5 a 11 metros. O sea, más o menos es 6 a 7 veces el porte de nosotros. Y todo está en nosotros, a pesar de que puede que hayan personas bajas, ¿cierto? Como yo, este tubo digestivo está, porque sobre todo en el intestino delgado, intestino grueso, como ustedes pueden apreciar, se encuentra enrollado. Por eso es que es tan larguito. Y como yo también les había comentado, hay dos glándulas, ¿cierto?, anexas, que es el hígado y el páncreas, que está detrás ahí del estómago del páncreas. Bien, ¿cuál es la principal función del sistema digestivo? Eh, Vamos a ver aquí a esta niña que se está comiendo un choclo. El choclo es el alimento. Cuando nosotros comemos un alimento, ya sea en este caso un choclo, el cuerpo no puede asimilar el choclo, no lo reconoce no lo reconoce, no puede sacar de ahí los nutrientes. Entonces el organismo fue creado, el sistema digestivo, con el fin de poder transformar este alimento en nutrientes, porque eso sí reconoce el cuerpo. Y eso es lo que necesita nuestro organismo. Los nutrientes necesita el organismo. Entonces, ¿qué hace el sistema digestivo? Transforma los alimentos en nutrientes. Y principalmente recordemos los 6 nutrientes que existen, que son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. Estos son los nutrientes que reconoce el cuerpo, nuestras células, y con eso podemos nosotros crecer y realizarse todos los procesos. Y lo maravilloso es que el sistema digestivo transforma, ¿cierto?, estos alimentos en nutrientes. Bueno, la primera parte dijimos, ¿cierto?, que es la boca. Miren esta imagen, yo la encuentro maravillosa, de cómo se ve la boca. La boca no es solo, ¿cierto?, los dientes, sino también tenemos una lengua, también están, ¿cierto?, las glándulas salivales, también tenemos músculo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando comemos este mismo choclo, cierto, que teníamos la imagen de la niñita? Cuando llega a la boca, lo que más deberíamos hacer es masticar. Y masticar, ojalá que se mezcle bien el alimento con la saliva, porque ahí es donde actúan enzimas. Entonces, en la boca tenemos, ¿cierto?, este choclito que en este caso vamos a suponer que se está comiendo, se mezcla con la saliva y con enzimas. Ahí eso es lo que se produce en la boca. Y eso se llama bolo alimenticio. Este alimento ya, este choclo en este caso, puede ser choclo, papa, cualquier alimento, se transforma, se hace una mezcla y se llama bolo alimenticio. Es una mezcla semisólida. También lo interesante es que cuando nosotros comenzamos a comer, eh, mandamos mensajes, se manda un mensaje, ¿cierto?, a nuestro estómago y a todo nuestro sistema digestivo de que empieza la digestión. O sea, como que les dice, prepárense, porque nos llegó trabajo. Y es así como todo el sistema digestivo está alerta, está pendiente de que viene alimento y que hay que trabajar.
También otro dato interesante en la boca es que en la saliva, nosotros sabemos que es una secreción acuosa, ¿cierto? Esta es alcalina, ¿ya? O sea, pH arriba de 7. Y esta contiene un moco y lubrica el alimento. Y también en la boca hay dos enzimas principalmente, que es la amilasa salival y la lipasa. Dijimos que el cuerpo reconoce solo nutrientes. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas? Este alimento que empezamos nosotros a comer, lo empieza a digerir, pero lo deja a pedazos grandes. No son chiquititos todavía como nutrientes, pero ya se empieza. Por eso es tan importante masticar, para que se mezcle la saliva y las enzimas. Si nosotros no masticamos, esa comida pasa directo y no va con tanta saliva ni tantas enzimas, entonces la digestión se ve afectada. La faringe. Luego de la boca, el bolo alimenticio que dijimos que era la mezcla del alimento con las enzimas y la saliva, pasa por la faringe. Ahí tenemos en esa imagen la faringe, lo que está en color naranjo. Y más que nada este cumple una función como de transportar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que nosotros después de la boca viene la faringe y después de la faringe hay dos caminos, si se puede decir. Una es la parte digestiva y la otra es la parte respiratoria. Entonces, la faringe lo que hace es, ¿cierto? En este caso, el bolo alimenticio pasa, ¿cierto?, a la parte digestiva. En este caso, manda el bolo alimenticio al esófago. Y otra cosa importante que cabe mencionar también es la deglución. ¿Qué es la deglución? Es el acto de tragar. Cuando nosotros tragamos, pasa algo maravilloso. ¿Y qué es? Aquí sale en funcionamiento la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Y esta es como una tapita. Y esta tapita, lo maravilloso es que esta es una tapita que está, ¿cierto?, en la parte respiratoria, y esta tapita cuando nosotros comemos se cierra. Y cuando nosotros dejamos de comer, esta tapita se abre para que entre el aire. Entonces, si ustedes se fijan acá en esta imagen, en la primera, hay dos caminos, ¿ven? Pasa la faringe, el alimento pasa por el esófago y se cierra la epiglotis para que no entre aire y podamos, ¿cierto?, empezar bien la digestión. Cuando hay problema es cuando, bueno, nos atoramos, nos trepicamos, como se dice. Así que imagínense lo importante, ¿cierto?, que es que esté esta parte. La faringe, como bien se decía, es la garganta. Bien, el esófago es lo que continúa de este conducto, ¿cierto? Y lo interesante del esófago es netamente que conecta la boca, bueno, el estómago, ¿cierto?, envía el alimento. Y este alimento ya va un poco triturado y mezclado con la saliva del estómago. Acá en la imagen tenemos el esófago. Lo interesante de este esófago es que hay dos esfínter. ¿Qué son los esfínter? Son como unos anillos que son unas tapitas. Estas tapitas se abren y se cierran. Y es muy interesante, porque sobre todo en la tapita del esófago inferior, que es el cardia, que también se conoce, esta tapita se cierra y eso evita que la comida se devuelva. Que la comida permanezca en el estómago, no que se suba y que llegue nuevamente a la boca. Por eso son tan importantes estas tapitas, estos esfínteres. ¿Y cómo avanza en este esófago? Esto avanza con una serie de movimientos peristálticos. ¿Qué son estos? Acá tengo una imagen, estos movimientos peristálticos, si ustedes se fijan, se relaja y se contrae, se relaja y se contrae, son movimientos circulares. Y eso provoca que baje, no es que baje la comida así de un viaje como en un resfalín en el esófago, sino que va bajando de a poco. Con movimientos circulares, ¿cierto?, va el alimento. Y eso llega ¿a dónde? Al estómago. En el estómago llega el alimento del esófago, el bolo alimenticio, perdón, y aquí, acuerdan que yo les dije que había hasta un esfínter, el esofágico, que es el cardia. Ahí llega el alimento, también está una parte del estómago, que es el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Eso es todo del estómago. Después vamos a ir viendo más o menos por qué es tan importante estas partes. Cada una cumple su función. Lo interesante es que este bolo alimenticio,
que era, dijimos, el alimento, más la saliva y más las enzimas, en el estómago se junta con el jugo gástrico. El jugo gástrico es agua, mucina, ácido clorhídrico y pepsina. ¿Y qué pasa? Que este jugo gástrico es muy ácido, muy ácido, bordea el pH 2, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que es esto del que sea ácido es muy importante. ¿Por qué? Porque permite, ¿cierto?, que la proteína pueda ser digerida y también, ¿cierto?, ayuda a que pueda matar, ¿cierto?, las bacterias que están. Y esta mezcla eh, se llama quimo, ya no se llama bolo alimenticio, sino que se llama quimo. ¿Y qué es el quimo? Ahora, ¿cómo está este alimento? Ya no está tan sólido como estaba en la boca, sino que ya está como una papilla líquida. Imagínense como un yogur, un poquito más, diría yo, más espeso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa más? Aquí tenemos imaginémonos las proteínas, un alimento rico en proteína, principalmente son las legumbres. Imagínense las legumbres que tienen proteína, y eso es lo que trae en su alimento, y ya en el estómago, gracias, ¿cierto?, a las enzimas, se, ya se ya hubo una digestión y se transformó en péptido. Si se fijan que ya se van cortando estos enlaces que tiene, eso es lo que hace la digestión, va cortándolo, lo va dejando en pedacitos más pequeños. Yo siempre asemejo el estómago como una juguera, muele los alimentos, ¿cierto? Muele este alimento y ya cada vez más se va achicando más para llegar a ser nutriente y a ser asimilable por nuestras células. El antro, que es la parte ya final del estómago, tiene un mecanismo sensor y que se denomina gastrina. ¿Qué es lo que es eso? Tiene el ácido clorhídrico, aquí está mayor, ¿cierto? Y también las mayor contracción, empieza a moverse más. Entonces, cuando él dice que empieza a haber un vaciado del estómago al intestino. Entonces tiene este sensor, ¿cierto? Que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el quimo, cuando ya está el quimo, ¿cierto? Secretas unas hormonas, que es la secretina y la colecistoquinina, y eso que hace genera el jugo pancreático. Manda una señal al páncreas y le está diciendo, ¿sabes qué? Ya se formó el quimo en el estómago, es necesario, páncreas, que tú secretes el jugo pancreático. ¿Para qué? Para que después continúe la digestión, porque la digestión no se realiza toda en el estómago, la mayor parte, toda se mezcla con el ácido clorhídrico, pero al ser tan ácido, no se puede digerir completamente todo, sobre todo las proteínas. Por eso es que es necesario que pase a la siguiente parte, que es el duodeno. Y lo importante acá igual es que acá tenemos otro esfínter, que es el pilo. Entonces, este igual es como una tapita que se abre y se cierra. Entonces va pasando el quimo al intestino, al duodeno. Esa es como una puerta que se abre y se cierra y va pasando, ¿cierto?, el quimo. Y ahí va de acuerdo, ¿cierto?, va pasando de acuerdo a cómo se vaya digiriendo. Bueno, y debido a su ambiente ácido, el estómago, ¿cierto?, es una cámara de descontaminación para las bacterias y otros microorganismos potencialmente tóxicos. O sea, no es solo para la digestión, sino también es una barrera de protección. Luego, ¿cierto?, del estómago pasa al intestino delgado. Si ustedes se fijan acá en la imagen, el intestino delgado tiene tres partes, se divide en tres partes. Primero es el duodeno, luego continúa con el yeyuno y luego el ilion, ¿ya? Cada una tiene una función. El intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de longitud, bastante largo. Y también el intestino, como bien explicaba, ¿cierto? En un comienzo, también lo importante del intestino, acá lo vemos, ¿cierto? Si lo vamos agrandando, haciéndole un zoom al conducto del intestino, vemos que tiene unas válvulas, ¿cierto? Unas vellosidades, y estas vellosidades tienen unas microvellosidades, que era lo que se explicaba al principio, ¿cierto?, del programa. Y lo maravilloso de esto es que gracias a esto se puede hacer, ¿cierto?, la absorción.
Si no estuvieran estas microvellosidades, sería muy difícil absorber todos los nutrientes. Ya, la primera parte, dijimos, del intestino delgado es el duodeno. Aquí llega el quimo. ¿Qué era el quimo? Recordemos, era cierto, era el alimento que se mezcló primero. El primero era el bolo alimenticio, que era la saliva con enzimas y el alimento. Luego se mezcla, ¿cierto?, con el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, ¿cierto?, y forma el quimo. Y este quimo llega al duodeno y se mezcla con, aquí lo más importante es que llega bicarbonato. ¿De dónde? Aquí vemos en la imagen lo interesante del duodeno, que es maravilloso, que llegan dos conductos. Uno es el conducto pancreático, que viene del páncreas, y el conducto biliar, que viene, ¿cierto?, del hígado, de la vesícula biliar. Y ambos liberan, ¿cierto?, una secreción. En el caso del conducto pancreático, el páncreas lleva el jugo pancreático, y, ¿cierto?, y la bilis, que llega, ¿cierto?, de los conductos biliares de la vesícula. Estos son muy importantes para terminar la digestión de los alimentos, de los alimentos. ¿Por qué? Porque como llega en el jugo pancreático bicarbonato, hace que mejore, ya no esté tan ácido y se pueda terminar la digestión. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan de que nuestra proteína pasó a péptido en el estómago? Acá en la parte del duodeno ya pasa aminoácido. Y los aminoácidos es la forma como se absorbe en nuestro organismo, en nuestras células. Así se absorbe la proteína, como aminoácido. Entonces, y esto lo hace ¿quién? La tripsina, que es una enzima que también es secretada por el jugo pancreático. También otra cosa importante en el duodeno, que aparte de la digestión, ¿cierto?, también ayuda aquí se absorben dos nutrientes principalmente, que es el calcio y el hierro. Y también la bilis ayuda para emulsionar, ¿cierto?, las grasas, que eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Tenemos la siguiente parte del intestino, que es el yeyuno. Y acá lo importante del yeyuno, que si ustedes se fijan, está la vena porta, que es esta, la vena porta, y esta vena porta absorbe los nutrientes. Dijimos que los nutrientes se absorbían en la parte mínima, en este caso los aminoácidos, como glucosa y como ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos van en otro lado, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que esta se lleva, o por vena porta, se lleva al intestino. Eso es lo que pasa. Se absorbe en el intestino, ¿y dónde se manda? Por vena porta se manda al hígado. Se envía al hígado. Eso es el proceso de absorción, porque todavía no llega directamente a nuestras células. El hígado, como vamos a ver más adelante, tiene una función muy importante, que es desintoxicar. Él empieza a seleccionar lo que sirve para nuestras células y lo que no. Por eso es que es tan importante. Pasa por otro filtro después. El ilion, que es la última parte del intestino delgado, es el responsable de completar la digestión de los nutrientes y de reabsorber las sales biliares. O sea, se terminan de lo que no se absorbió, por decirlo, se termina ahí de absorber. Y aquí en el ilion se absorbe selectivamente la vitamina B12. Y al final, en esta parte ya se lleva absorbido el 90% de los nutrientes y 10 litros de fluido cada día. Miren qué maravilloso. Esto me gustaría repasar lo que es la digestión de los carbohidratos. Dijimos que habían 6 nutrientes, ¿cierto? Los carbohidratos, las proteínas, la grasa, la vitamina, los minerales y el agua. Los carbohidratos, que son alimentos ricos en azúcar, como por ejemplo tenemos el pan, la fruta, o podemos tener también los cereales, la avena. ¿Esto cómo se van digiriendo? Supongamos que vamos a colocar que nos consumimos un pan integral. En la boca, dijimos que estaba la milasa salivar, es una enzima que empieza a cortar, a triturar este alimento. Ahí tenemos un ejemplo, como el almidón. Ya en el estómago se generan disacáridos, maltosa,
y la maltosa, que son las enzimas, si ustedes se fijan, los dejan ya en dos, de dos en dos, pero todavía no es óptimo para absorberse. Y ya en el intestino lo que hace la maltasa es degradarlo, los corta de nuevo y forma la glucosa. Si ustedes se fijan, ya está solita. Y esa es la forma como se absorbe, ¿cierto? Ya en el intestino, como glucosa, ¿ya? Y esa luego se va, ¿cierto? Por vena porta al hígado. La grasa, los ácidos grasos funcionan de otra forma, porque el agua piensen que todos los fluidos que tenemos, la sangre, todo, es agua principalmente. Lo que más tiene es agua. Y las grasas no se mezclan con el agua. Entonces, ¿qué es otra forma de absorberse? Primero, ¿cierto? Se genera, vamos a suponer, un triglicérido, vamos a suponer, y aquí se corta, si ustedes fijan, vamos a explicarlo de la forma más sencilla. El hígado, ¿cierto? Envía el ácido biliar y hace que se mezcle el ácido biliar con estas micelas, ¿cierto? Y se forma, y eso hace que se pueda absorber, porque, o si no, no se mezclaría porque es grasa. Y luego, ¿cierto? Estos triglicéridos se vuelven a formar en el yeyuno, ¿cierto? Y forman kilomicrones, que esa es la forma, ¿cierto? Para que se puedan absorber y después se van al tejido linfático. Ya. Principalmente el intestino delgado es de absorción. El intestino grueso, usted, bueno, se dirá, ¿qué hará el intestino grueso si ya está todo absorbido? Tenemos acá las partes, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente y sigmoide. Y luego viene el recto. Lo principal que hace el intestino grueso es conservar el sodio y el agua que escapan a la absorción del intestino delgado. Principalmente el intestino delgado lo que se preocupa más es de los nutrientes y el colon del sodio y el agua. Mide 1,5 metros y acá lo interesante es que en el estómago puede estar entre media hora a 2 horas el bolo alimenticio. Luego el intestino delgado, los nutrientes podrían estar entre 2 a 6 horas máximo, depende de lo que comamos. Pero en el intestino grueso pueden estar entre 6 a 3 días, están los desechos, porque aquí ya queda el desecho. Imagínense estar 3 días un alimento. Bien, y como habíamos comentado, ¿cierto? Acá lo importante del intestino grueso, ¿cierto? Es que está, pero lleno, lleno, lleno de bacterias. Y lo interesante, ¿cierto? Es que estas bacterias se alimentan. ¿Y de qué se alimentan? De fibra. Y esa fibra, las bacterias, que son beneficiosas, las transforman en ácidos grasos de cadena corta y nutrientes. Interesante que si no comemos fibra, estas bacterias no tienen trabajo y se van perdiendo. Y aquí aparecen los prebióticos, que es la fibra, y los probióticos, que son las bacterias. Yo no me voy a detener mucho en esto porque es la temática que viene a continuación después de este espacio. Bueno, la parte de la fibra que no se fermenta proporciona volumen para la excreción de la masa fecal, o sea, es lo que se va a las heces y puede unirse a toxinas y productos de desecho. Imagínense si no tenemos esta fibra, estas toxinas continúan en nuestro colon, en nuestro intestino grueso. Por eso que es tan importante consumirla. Y finalmente, ¿cierto? Se va por el recto y el ano y se va por las heces. Eso es lo último de nuestro intestino, de nuestro sistema digestivo. El páncreas, como bien dijimos, también hay dos glándulas anexas. Una es el páncreas, que proporciona el jugo pancreático, que es agua y bicarbonato, la amilasa, lipasa, tripsina, que son enzimas. Y lo más importante, porque el páncreas es un órgano digestivo y también es un órgano endocrino. Estamos viendo la parte digestiva. eh, Genera este jugo pancreático que es tan importante. Y el hígado, como bien dijimos, que todo lo que se absorbe se va por vena porta, ¿cierto?, al hígado, y ahí el hígado, ¿qué hace? Separa las sustancias absorbidas en el tracto gastrointestinal. O sea, va diciendo, esto es toxina, esto es nutriente. Y lo que es toxina se va por el riñón para que se elimina. Y lo que es nutriente se absorbe en las células. Y también produce la bilis, que es tan importante, ¿cierto?, para poder absorber las grasas.
Bueno, también el sistema digestivo tiene una regulación nerviosa extrínseca, que eso fue lo que se vio en el primer tema. Por el tiempo no me voy a detener a explicar acá. Quiero destacar, ¿cierto?, ver un tema que es el hambre versus la saciedad. El hambre, yo creo que mucho, gracias a Dios, de los que estamos acá no hemos sentido hambre, hambre. Quizás apetito hemos sentido, pero no hambre. Y saciedad, creo que lo más confortante cuando comemos es generar la saciedad, ¿cierto? Que nos sentamos plenos de poder comer. Ya, en nuestro organismo existen fundamentalmente dos sistemas de control y regulación. Eh, Este órgano que vemos acá que se destaca es el hipotálamo. Es muy chiquitito, muy pequeño. Está en nuestro cerebro, ¿cierto? Y este hipotálamo tiene dos sistemas que regula, ¿cierto? La ansiedad, el hambre y la ansiedad, la saciedad que se llama. Todo es regulado por ahí. Uno podrá pensar que es el sistema digestivo, pero es este órgano el que nos dice, hey, tengo hambre, hey, no, estamos saciados. Y tiene dos mecanismos, ¿cierto? Que es la parte central, que es propiamente tal de lo que está en el hipotálamo, y también periférico, que es lo que está en nuestro aparato digestivo. Bueno, este hipotálamo que tenemos acá, tan pequeñito, tiene dos zonas, una zona ventromedial y paraventricular, que es el centro de la saciedad. Y si aquí lo vemos agrandado, son los cuadraditos que están en naranjo. El centro, la zona ventromedial y paraventricular. Si se fijan, son muy pequeños, pero eso es lo que regula en nuestro cerebro, específicamente en el hipotálamo, la saciedad. Ahí está nuestro centro regulador. Y también tenemos un centro regulador del hambre, que es la zona del núcleo arcuato y el hipotálamo lateral. Ahí es cuando llegan, ¿cierto?, las conexiones nerviosas y nos dice, hey, tenemos hambre. También, ¿cierto? El vago es un principal nervio que lleva y trae, ¿cierto? Como habíamos sabido, ¿cierto? Una autopista de cuando tenemos hambre. Y de aquí llegan, ¿cierto? Desde el hipotálamo también recibe señales nerviosas, químicas, hormonas, de cuando nosotros tenemos hambre o cuando tenemos saciedad. Entonces, esto es lo que más quiero destacar. En los sistemas periféricos tenemos, ¿cierto?, que cuando está bajo nuestro cuerpo, nuestro organismo está bajo de glucosa, de aminoácidos, ácidos grasos, es cuando tenemos hambre. Entonces, eso llega al hipotálamo, a nuestro centro, ¿cierto?, regulador del hambre, y ahí manda las conexiones, ¿cierto?, para que podamos, da la sensación de que para que podamos comer. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos acá lo interesante, aquí tenemos el hipotálamo, y si ustedes se fijan, llegan al hipotálamo, hay unas hormonas que regulan esto, que llegan a nuestro centro de hambre o de saciedad. Y estas hormonas, yo voy a especificarme en 4 hormonas que son, como, según mi criterio, lo más importante de saber. Está la hormona, la grelina, la insulina, la leptina y el péptido I. ¿Qué pasa? Que la grelina es una hormona que se secreta en el estómago, ¿ya? El estómago la secreta cuando nosotros tenemos hambre. Y esta llega, ¿cierto? Manda una señal a nuestro centro regulador de hambre y el cuerpo dice, oh, tengo hambre, tengo que comer. Y la insulina, la leptina y el péptido I hacen lo contrario. Se secretan cuando nosotros tenemos saciedad. Por eso es tan importante tenerlas, para que podamos tener saciedad y decir, ya, ok, no quiero comer. La insulina, ¿dónde se secreta? En el páncreas. La leptina en el tejido adiposo, que es donde tenemos la grasa, donde está la grasa principalmente, y el péptido I en el intestino. El intestino principalmente. Y saben, sobre todo el péptido I, él se secreta cuando ya llega, empieza a absorberse los nutrientes, se manda esa señal, ¿cierto?, a nuestro hipotálamo. Entonces, por eso es que es tan importante comer lento, no comer rápido, porque si no, no nos saciamos. Por eso que comemos y pasa un rato y no estamos saciados, pero quizás comimos más de lo que deberíamos haber comido. Y la leptina con la insulina trabajan muy juntas.
Ya, esta diapositiva yo creo que resume un poquito este tema, la leptina y la grelina. El hambre, principalmente tenemos hambre cuando en nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro estómago secreta más grelina que, que la leptina, que es secretada por el tejido graso. Y principalmente nosotros en nuestro cuerpo tenemos más grelina antes de comer, porque deberíamos tener hambre. Y al revés, después de comer, principalmente la hormona que más está en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro cuerpo, es la leptina. Entonces la leptina manda, ¿cierto?, a nuestro centro de saciedad que está en el hipotálamo y nos dice que estamos saciados, que ya no hay que comer más. Eso es en una persona normal, lo que estamos hablando. Y también hablamos, ¿cierto?, de la insulina. El aumento de la insulina, generalmente aumenta la insulina en la etapa postprandial, o sea, después de comer. ¿Por qué? Porque llega mucha glucosa, ¿cierto?, a nuestro torrente sanguíneo y las células necesitan la glucosa. ¿Y quién entra, ¿cierto?, esta glucosa? La insulina. Por eso llega después de comer. Y también esto induce la formación de tejido graso, lo cual a su vez incrementa la producción de leptina, que junto con la insulina trabajan sinérgicamente, o sea, trabajan juntas en inhibir la ingesta de alimentos y en la estimulación de sensación saciedad. Acá tenemos un círculo, ¿cierto?, que dice que tenemos hambre, comemos, sube el azúcar en la sangre, ¿cierto? Se secreta la insulina entra este azúcar a nuestra célula y por ende baja el azúcar en nuestra sangre. Es un círculo. Bien. Y a grandes rasgos, eso es la fisiología del sistema digestivo. Yo creo que ahora cuando vayamos a comer nuevamente, vamos a pensar seriamente todos los procesos que pasan. O sea, yo creo que nunca nos imaginamos que el comer un tomate o comer una verdura, una fruta, pasa tantos procesos. Y eso es lo maravilloso, ¿cierto? De cómo nos hizo el cuerpo humano de Dios, de cómo el Señor en su sabiduría, ¿cierto?, hizo todo para que nosotros podamos cuidar también nuestro cuerpo y podamos gozar de salud. Así que ese ha sido mi tema, espero que les haya gustado y nos vemos en alguna otra oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.